Muy buenas noches, familia y hermanos en Cristo, tanto los que están presentes esta noche como luego aquellos que se van a unir a nosotros espiritualmente hablando a través de la grabación de esta reflexión bíblica que continúa esta serie que estamos compartiendo de familias maravillosas en este devocional familiar de la familia Montilla, pero donde son bienvenidos también los Vergara, Vargas y demás, porque lo que queremos es que cada día más deseen y anhelen poder compartir también con nosotros, que haya esa comunión, que haya ese compartir. Hoy vamos a entrar a nuestra lección número 2. La primera lección la vimos en 2 sesiones y ahora entraríamos entonces ya al segundo tema de esta serie, Familias Maravillosas, y el tema es como es justo que sea, lo que la Biblia enseña acerca de ser un buen esposo, como en la anterior vimos lo que la Biblia enseña acerca de ser una buena esposa. La situación actual del hogar, tanto aquí en nuestro país como en el extranjero, es una de las más lamentables y angustiosas realidades de nuestra intranquila época. En los últimos años, los enemigos del matrimonio y del hogar que Jehová ha querido, que ha diseñado, se han multiplicado, se multiplican cada vez más, son más atrevidos y son mucho más agresivos que en épocas o periodos anteriores. El matrimonio, hermanos, los matrimonios radiantes, los niños más felices, santos, los hogares más sanos, hogares armoniosos, nunca serán una realidad si no tenemos mejores esposos y mejores esposas. Por eso estamos analizando estos dos temas para aprender lo que eso significa y poder lograr todo aquello que acababa de mencionar. Esto no debe estar abierto a duda u objeciones. Esta es la verdad. Esta es la realidad. El hogar no será lo que debe ser si la esposa no se preocupa de aprender y practicar lo que ella debe ser, pero tampoco será el hogar lo que debe ser si la esposa lo aprende y lo practica, pero el esposo por su parte no lo escucha o lo escucha y no lo retiene o lo retiene y no da fruto. Este estudio o esta lección se centrará en la instrucción bíblica respecto a ser esposos buenos y piadosos, como van a ser los términos que vamos a estar enfatizando en nuestra lección. El primero de nuestros puntos es los buenos esposos, algunas cosas generales o algunas verdades generales. Los esposos buenos y piadosos en general, es decir, sea que se esté hablando de cristianos o sea que se esté hablando de los esposos en general, van a ser personas que necesitan cumplir con ciertos requisitos generales. Por ahí está llegando una amiga invitada, trató de conectarse, pero aparentemente se le cayó la conexión. Vamos a esperar ahí que regrese. De todas maneras, el hermano Irving tiene el coanfitrión por si estamos acá desarrollando el tema la próxima que intente ingresar. Repito, nuestro primer punto, algunas verdades generales o algunas cosas generales acerca de los buenos esposos. Y decía que un término o dos términos que vamos a estar enfatizando en este tema es buenos y piadosos. Buenos según la definición de Dios de bueno, no según nuestro parecer, sino lo que Dios diga que es bueno. ¿Y qué es lo bueno? Lo bueno es cumplir con los mandamientos de Dios. Lo bueno es cumplir con las expectativas de Dios. Entonces, cuando alguien se ha dedicado verdaderamente a escuchar a Dios, cuando alguien considera que Dios es más sabio, que Dios quiere solamente lo bueno para nosotros, que Dios no solamente quiere lo mejor para nosotros, que Dios no solamente es santo, justo y bueno, sino que también tiene el poder para conocer tanto el pasado como el presente como el futuro de manera perfecta, como también conocernos a cada uno de nosotros. Entonces, solo así, con esa conciencia, una persona puede saber que cuando Dios dice que algo es bueno o que alguien es bueno, Él tiene toda la razón. Y que la definición de bueno no es lo que yo establezca, lo que la sociedad establezca, lo que el gobierno establezca o alguna asociación, sino otra vez lo que Dios haya revelado en su santa y perfecta palabra. Entonces, dentro de esas cualidades también está la de piadosos. ¿Qué es alguien piadoso? Normalmente
se ha acostumbrado al mundo religioso a ver piadoso una persona que ni siquiera pisa la hierba, que trata de no pisar las hormigas que están por el camino, que pues nunca se le ha conocido ningún error o defecto evidente, una persona prácticamente pues intachable, una persona prácticamente, como digo, con una consagración estilo monasterial, ¿no? Que se ha apartado incluso del mundo, no ve televisión, no escucha música, piadoso es una persona así. Incluso quizá se vea piadosos como gente que ya ha muerto y que de alguna manera está beatificada o santificada. En la Biblia, un piadoso no es esa persona. Un piadoso es una persona que teme a Dios. Eso es lo que significa este término. Debido a que esa persona teme a Dios, es decir, no que teme de que le tiene terror, no de que considera que Dios es un iracundo, un déspota que va a destruirlo automáticamente o le va a enviar un rayo, como nos decían en nuestra infancia, si peca o si falla, sino temor de reverencia, temor de respeto, temor de saber que estamos tratando con el ser más sagrado, que estamos tratando con el ser supremo, que Él nos mira en cada momento, que Él sabe todo de nosotros, que Él tiene todo poder y tiene nuestro destino en sus manos. Entonces, el piadoso es la persona que lleva su vida conforme a ese conocimiento o que lo lleva en armonía con esa realidad o, como digo, ese conocimiento. Voy a ubicarme incluso un poquito más para acá. Entonces, los maridos buenos y piadosos, en primer lugar, estamos hablando de verdades generales acerca de cómo ser un buen esposo. Primero, los maridos buenos y piadosos conocen su origen sublime. Y a todo esto le pedirá a las esposas que no se me adelanten. ¿Cómo así que ellos tienen un origen sublime? Y usted no nos dijo eso a nosotras. Bueno, es que en realidad aquí hablo de algo que comparten el hombre y mujer, pero que lo comparten de manera un poco diferente, como veremos y recordaremos. Los esposos buenos y piadosos conocen su origen sublime, que es Jehová, que es Dios, no un organismo unicelular carente de inteligencia y de planificación que llegó a existir por una mera casualidad o por un accidente de la naturaleza. No, es Dios Todopoderoso el responsable de nuestra existencia. ¿Y qué dice ese Dios a través de su revelación, que es la palabra de Dios, la Biblia? Nos dice que el hombre fue creado a imagen de Dios. Es decir, que nosotros tenemos voluntad, tenemos emociones, tenemos sentimientos, tenemos razón o inteligencia, porque aquel que nos creó también tiene estas cosas, solo que en un nivel infinito. Nosotros somos seres racionales, pero a veces hacemos cosas irracionales. Nosotros tenemos una voluntad, pero a veces ni siquiera controlamos nuestra propia voluntad, no tenemos dominio propio. Nosotros tenemos emociones y muchas veces esas emociones nos juegan malas pasadas. En el caso de Dios, todas estas cosas están en un nivel de perfección. Por lo tanto, cuando Él se aira, está justificado. Es perfecta. No, su ira no se basa en simplemente un deseo de destruir o simplemente en un descontrol en el ser divino. Así también su voluntad siempre es una voluntad perfecta que considera todos los hechos y hace las cosas, como hemos visto en otras lecciones, porque las debe hacer y no por algún capricho o no por algún accidente o por una improvisación. Entonces, el hombre es creado a imagen de Dios en su ser interno, en su espíritu, porque Dios no tiene carne ni huesos como nosotros tenemos, Dios no está limitado por el tiempo y el espacio como nosotros, Él es un ser espiritual, dice Juan 4:24, y nosotros le reconocemos y le adoramos como tal. Entonces, ¿en qué podemos ser semejantes a Él si Él no tiene un cuerpo como nosotros, si Él no es carne y sangre como nosotros? En el ser, en lo espiritual, en las cualidades de nuestro espíritu. Dios físicamente tomó del polvo e hizo al hombre, dice la Escritura, y luego sopló en él aliento de vida, dice Génesis 2:7. Pero luego, la pareja del hombre, porque creó al hombre primero y este estuvo solo un tiempo, un seguro muy breve tiempo, cuando él va a crear la pareja del hombre, dice que esta fue creada a partir de la costilla y por lo tanto también de la carne de Adán. Y esto es muy importante porque fueron los ingredientes iniciales de la creación de la mujer. Génesis 2:21 al 23. Por eso habíamos dicho que cuando hablamos del origen del hombre,
había una diferencia entre uno y el otro, ¿no? Que en el caso del hombre, él vino del polvo, pero en el caso de la mujer hay algo especial, porque viene del hombre, no viene de la tierra directamente, sino de un ser vivo ya, de su pareja, de la persona con la que ella iba a vivir para toda la vida. Por eso es que Dios desde el principio no consideró el divorcio como una alternativa, no consideró la separación de la pareja como una alternativa. Dios ve esto como ilógico, como irracional, que el hombre quiera separarse de su esposa o el esposo, o al revés, ¿no? O inversa, porque se supone que, como dice él desde un principio, los dos llegan a ser una sola carne. Ya no son dos, sino uno, dijo Jesús en Mateo 19, 4 al 6. Si ya no son dos, ¿cómo hablar de separación? ¿Cómo hablar de divorcio? Pero bueno, ese mismo texto en el versículo 9 luego dice que Dios también comprende que a pesar de que no es la mejor alternativa, no es la mejor decisión, pues Él también entiende que hay un motivo por el cual estaría justificado y el hombre podría separarse sin pecar en divorcio, ¿no? Ahora, los esposos buenos y piadosos conocen también su propósito, conocen el propósito por el cual están aquí, el propósito que ha sido dado por Dios. Salomón, el más sabio de los siglos entre los hombres, declaró que todo el propósito de Dios, allá en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13, es temer a Dios y guardar sus mandamientos. El hombre tiene un destino también. Ese destino puede ser vida eterna o puede ser castigo eterno. Esto lo dijo Jesús en Mateo 25, 46. Ningún hombre puede mostrar indiferencia o desinterés a estos temas tan importantes como son su origen, su propósito y su destino eterno. Y decir que al mismo tiempo ese hombre, sin importarle esos temas, sin conocer esos temas, se pueda decir de él que posee las maravillosas características esenciales y elocuentes que lo convierten en y le permiten seguir siendo un buen y piadoso esposo. Número dos, los esposos buenos y piadosos reconocen el gran imperativo de amar a Dios. Imperativo, recuerde que es un término que habla de mandamiento, que habla de deber. Entonces, ¿cuál es el gran deber o el gran mandamiento o el más grande de todos los mandamientos? Amar a Dios. Pero también nos habla la Biblia de amar a su Hijo, Cristo. Y también nos habla la Biblia de amarla a ella, a la palabra, como la revelación de Dios, el tesoro que nos ha dado para que conozcamos su voluntad, para que sepamos qué Él espera de nosotros. En este caso particular, qué espera del esposo en el hogar. Y también debemos amar a la iglesia del Señor Jesucristo, porque esta Él la compró con su sangre preciosa. La iglesia existe porque Jesucristo murió en la cruz para que este grupo de personas fuera rescatado del pecado, de la oscuridad, que significa la ignorancia, y viniera al conocimiento de la voluntad de Dios y adoraran a Dios como Dios lo espera. Los esposos buenos y piadosos reconocerán que amar a Dios sobre todas las cosas es el más importante de todos los mandamientos, como también dijo Jesús en Mateo 22, 37. En cambio, una sentencia de condenación reposa sobre la cabeza de todo hombre que se niega a amar al Hijo unigénito de Dios, Jesús, con toda la sinceridad de su alma. Si no me cree, y yo sé que sí, lea Primera de Corintios capítulo 16, versículo 22. Toda persona que no ame al Señor tiene de parte de Dios un decreto, una sentencia de condenación. La ley de Dios demanda que Él sea amado, y no amado de cualquier manera ni en cualquier medida, sino que sea amado profundamente e incluso por encima de lo que nosotros consideremos más valioso en la vida. Por ejemplo, el Salmo 119, verso 97 y el verso 127 de ese mismo capítulo nos habla de que hay que considerar a la ley de Dios nuestra delicia, que debe ser algo para nosotros tan valioso, tan importante, que dediquemos este tiempo que estamos dedicando y esta atención que estamos dedicando, porque dice el autor en el 127 que es más valiosa que el oro más fino, no el oro el que canta, ¿verdad? El oro, la piedra preciosa, ¿no? El metal precioso. La iglesia del Señor también debe ser amada
así como Cristo la amó y se entregó a sí mismo por ella, como dice Efesios capítulo 5, versículo 25. Los esposos buenos y piadosos también son hombres que han obedecido el Evangelio, como decíamos de la mujer ideal, de la buena esposa. Ellos han obedecido Mateo 17:5, donde en aquel monte donde Jesús se transfiguró, cuando apareció la voz del Padre, le dijo a los apóstoles: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oíd. Así que los buenos esposos y piadosos son personas que han obedecido este texto, han escuchado a Jesús, han creído la evidencia acerca de su deidad. No es cualquier hombre, no es cualquier maestro, no es cualquier profeta, es Jesús el divino. Y por eso han obedecido tomando en cuenta la gran importancia de lo que dice Juan 8:24 en cuanto a creer en Él para poder tener vida eterna. Se han arrepentido de sus pecados, de una vida de ignorancia de la ley de Dios y de una vida de desobediencia, de hacer las cosas a como nos pareciera o como a la primera religión humana que conociéramos nos indicara. Se han arrepentido de su maldad y por ello prestaron atención a ese mandamiento que da Pablo en su sermón de Hechos 17, específicamente en el versículo 30, cuando dice que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Recordemos que arrepentimiento es estar conscientes de que hemos hecho mal porque hemos conocido la ley de Dios, hemos aceptado la definición de Dios de lo que está mal y ahora hemos decidido no practicarlo más. Por lo tanto, a eso Dios le llama arrepentimiento. Los buenos y piadosos esposos han confesado a Cristo aquí y ahora, delante de testigos, para que Jesús también los confiese a ellos delante de su Padre en el día del juicio final, como dijo el Señor en Mateo capítulo 10, versículo 32. Y han llegado los esposos buenos y piadosos a estar en Cristo a través del medio maravilloso de un hermoso bautismo ordenado por el Señor, no por la iglesia, por el Señor, a través del cual dice la Escritura que una vez cumplido son lavados nuestros pecados. Eso es un lavamiento espiritual, no es que lo lava el río o el bautisterio, sino que es la decisión de Dios en su tribunal por ver que nosotros por fe cumplimos sus mandamientos. Por la gracia de Dios y por su respuesta obediente, Dios perdona todos los pecados de este hombre. Dios le considera a partir de allí salvo, como dice Efesios 2:8, por su fe y por la gracia de Dios, que es la misericordia que no merecemos, pero que Dios nos ha querido dar. La obediencia ha sido característica definitiva de este hombre, como dice Pablo en Romanos 6, 17 y 18, que ha obedecido de corazón a esa forma de doctrina que se le predicó. En este momento, estos hombres buenos y piadosos están caminando o están andando en la luz porque Jesús está en la luz, como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Ahora, en los minutos que nos restan, porque es una breve reflexión la que compartimos los jueves, veremos los buenos esposos, algunas cosas o algunas verdades específicas. ¿A qué nos referimos? Bueno, que los buenos y piadosos esposos reconocen un enfoque de 1-2 en el matrimonio. ¿Cuál es el enfoque 1-2? El que hablábamos al principio, que en alguna ocasión fuimos dos, pero una vez que nos casamos ya no somos dos, se debe hablar de uno delante de Dios. Esta filosofía matrimonial la expresa nuestro amado hermano, que lamentablemente ya murió, pero que fue un excelente hermano de expositor, un excelente escritor. Y en uno de sus libros, el hermano eligió un título maravilloso para un tema respecto al matrimonio. Y él nombró a su libro de la siguiente manera: si alguno desea este libro, se lo puedo compartir por formato PDF, está ya en español. El hermano es Thomas Warren, un hermano de Estados Unidos, que murió más o menos en el 2001, pero que escribió este libro al que tituló El matrimonio es para aquellos que aman a Dios y se aman el uno al otro. Pocos títulos en la vida he visto tan hermosos como ese título. El matrimonio es para aquellos que aman a Dios y se aman el uno al otro. Estos deben ser para el hombre, para el buen esposo, sus dos grandes y hermosos amores. Su Dios allá arriba y su esposa acá abajo, que está a su lado, no debajo de él, está a su lado.
Cristo en el hogar debe ser el lema característico de este hombre. Jesús es la esperanza del hogar. Y esa frase, Jesús es la esperanza del hogar, debe marcar la ruta del marido mientras dirige la construcción de un gran y buen matrimonio. Los esposos buenos y piadosos reconocen que Dios los ha puesto por cabeza de sus esposas y de los hogares que dirigen, como dice Efesios capítulo 5, versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Esto no significa que es un déspota, que es un dictador, que es el jefe de ella para que, o su esclavista para que ella haga solo lo que él quiere, como él lo quiera y de las maneras más abusivas posible. Ellos saben que dentro de ese ser cabeza implica que deben proveer para sus esposas primero y luego para los hijos que vienen como producto de ese matrimonio, como dice 1 Timoteo 5:8. Saben que deben garantizar la unidad y la comunión familiar. Ningún matrimonio puede elevarse por encima de su liderazgo. Es decir, si tiene un liderazgo mediocre, el matrimonio, la casa será mediocre. Si tiene un hogar de un hombre preparado en las cosas de Dios, un hombre con la sabiduría de Dios, definitivamente que también se va a notar en su hogar. Ningún hogar puede tener éxito si no es lo que Dios, si no es lo que Dios ha querido que sea. Los esposos buenos y piadosos conocen y practican el verdadero significado del compromiso, de la fidelidad, de la entrega y de la constante consagración, no solamente a Dios, sino a los votos que presentó o pronunció en el día de su boda, esos que dijo tan seria y solemnemente y tan enamorado, tan comprometido. Por eso huirán de cualquier cosa y de todo lo que tenga relación con la fornicación o el adulterio, cualquier forma de inmoralidad sexual, como dice 1 Corintios 6, 13 al 20. Como Job, que hizo pacto con sus ojos para no mirar con lujuria a otra mujer. Dice Job 31, verso 1, hice pacto con mis ojos. ¿Cómo pues había yo de mirar a una virgen? Es el mismo pacto que debe hacer todo esposo. Son el tipo de hombres que pueden ser confiables cuando sus esposas están cerca y los están mirando, o incluso a cientos o miles de kilómetros. La distancia nunca es una excusa justificada para deambular por senderos prohibidos y beber de las aguas robadas. Se puede y se debe ser fiel a toda costa, y esto se logrará donde haya un hombre piadoso y una mujer piadosa casados entre sí. La próxima semana, amados hermanos, familia, vamos a seguir considerando ejemplos aún más específicos de lo que Dios espera del que debe ser llamado o debe ser considerado ante los ojos de Dios un hombre bueno y piadoso, un buen esposo. Que el Señor le siga bendiciendo.